tardes, amigos de Misterios On Air. Soy Blanca Martín y como una semana más vamos a disfrutar de una tarde llena de enigmas, sucesos paranormales y otros que no lo son tanto. Pero siempre basados en la historia real, en las leyendas y, por supuesto, el misterio. David, buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, compañeros. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo, todos los oyentes, televidentes y a vuestros compañeros, compañeras. No te lío más porque ya me enredo con nada. Buenas tardes, Blanca. Ya. Pero me das envidia con tu café, que si lo sé me preparo yo uno. Cuidado. Es un profesional. Bueno, hay que decir que hoy no estamos en la emisora, hacemos por Zoom, pero no os voy a cortar tanto, os dejaré un poquito más hablar. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. El hombre serio del programa, yo le digo que le ha pasado algo, ¿eh? Bueno, ¿No ves? tranquila. Soy Olga No, Sexto. no, en absoluto. Un bueno, pero bueno. Olga, buenas tardes. Buenas tardes, Blanca, compañeros, un placer. Víctor, buenas tardes. Buenas y misteriosas tardes a todos. Bueno, y falta Antonio, que sigue con el señor del gas. Luego le saludaré cuando se conecte. Bueno, el tema de hoy, ciudades legendarias, desaparecidas, misteriosas. Bueno, entra dentro de... Pero bueno, no vamos a hablar ni de Móstoles ni de Fuenlabrada, porque son ciudades misteriosas esas, ¿eh? Sí. Están en el más allá. Ni del monstruo de Leganés tampoco. Eso decía. Bueno, vamos a hablar serio. David, es una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Petra, la ciudad de los nabateos. Sí, como has comentado, en el año 2007 fue, ¿cómo se dice?, seleccionada por votación popular como una de las nuevas maravillas del mundo moderno. Las sucesoras, como todo el mundo conocemos, del mundo antiguo, que solo queda uno de los monumentos, que es la pirámide de Keops. Y bueno, pues todo el mundo conoce dónde está Petra, que está en Jordania. En griego significa excavada en la piedra y le viene muy bien el apelativo porque es una ciudad que realmente está, cuando vas allí ves que todos los monumentos que hay, que son al final son tumbas, están excavados en la tierra. Y como he dicho, está situada en las montañas de Don, en el reino hasemita de Jordania. Reino porque verdaderamente es una monarquía como española, constitucional, donde manda el rey Abdala, hasemita, porque es una dinastía que desciende según del profeta Mahoma, y Jordania porque linda con el río Jordán. Y bueno, fue levantada en el siglo VIII por los edomitas, que es una tribu que había en esa época en la zona de Canaán, porque era la época en el siglo VIII antes de Cristo no existía la nación de Jordania, pero verdaderamente fueron los nabateos que a partir del siglo VI antes de Cristo los que dieron el máximo apogeo a esta ciudad, porque verdaderamente está ubicada en una zona con rutas comerciales muy importantes, porque traían muchas veces el incienso, las rutas caravaneras de dromedarios desde Egipto hasta la zona de Irán o las zonas de Omán, y por su ubicación geoestratégica se hizo muy famosa. Hay que decirlo que en el siglo VI los nabateos expulsan a los edomitas a una región del Hebrón, el actual Israel. Y bueno, los nabateos, como digo yo, eran un pueblo semita que adoraban a dioses paganos. Eso se ve, por ejemplo, cuando uno visita el tesoro, que es lo más conocido en Petra, que todo el mundo luego lo describiré un poco en lo más importante, porque verdaderamente Petra lo que tiene es muchas tumbas diferentes, pero hay unas cuantas que son bastante las más reconocidas. Estos nabateos, como he dicho, adoraban a dioses paganos, porque ellos vivieron antes de la entrada del Islam, que entró en el siglo VIII. Y ahora un poco de la historia, os estoy hablando, en el año 64 después de Cristo, el emperador romano conquista estos territorios
y les da una pequeña autonomía a estos territorios, pero como siempre, en que le das autonomía tenían que pagar, como todos los territorios que conquistaron los romanos, sus impuestos. Pero bueno, con la apertura en esa época, en la época romana, de nuevas rutas marítimas en este inmenso imperio que tenían los romanos, pues empezó un poco a decaer la fama y las rutas comerciales en la ciudad de Petra. En el año 330 después de Cristo empieza el emperador Constantino gobernó el Imperio Romano de Oriente y con la capital en Constantinopla, y esta zona empieza a orbitar en la zona del cristianismo y empieza a construir iglesias. Por ejemplo, uno de los monumentos o de las tumbas más conocidas que están en Petra, que es la conocida como El Aldeir, el monasterio, fue utilizado durante esta época cristiana con el emperador, como he dicho, Constantino, como iglesia. Y una de las épocas más vetustas en la historia de Jordania, de Petra, fue el año 363, que sufre un fuerte terremoto que destruye bastantes partes de las tumbas y hace que, pues eso, que los romanos no la reconstruyan, la dejen un poco abandonada, y verdaderamente la ciudad es despoblada por mucha de la población que estaba autóctona viviendo ahí, y la dejan un poco a su suerte. Como he comentado, en el siglo VIII hay una invasión musulmana de toda la zona de Oriente Medio, y la región, pues la ciudad de Petra, pues fue un poco abandonada debido a que a los musulmanes no le interesó ni la ubicación estratégica ni nada. En la Edad Media, pues ni por ejemplo, los cruzados estuvieron un poco por la región, pero como se dice, fue un poco visitada por aventureros y curiosos que, como se dice, por lo que oían, pues iban a visitar Petra. Y ya después de la Edad Media, esta ciudad es, como se dice, queda en el olvido. Es una ciudad que está, como se dice, en el tema de los, como se dice, de la leyenda, pero es en el año 1812, es descubierta al mundo occidental por un famoso aventurero llamado James Louis Bootman, un viajero suizo, que se hace pasar por un musulmán, porque en esa época esa zona no era muy transitada por los occidentales. Se hizo llamar Sejid Ibrahim, seguía una ruta entre Damasco y Egipto, y por los rumores que le decían los lugareños, esto le llevaron a la ciudad de Petra, que verdaderamente está a las afueras del pueblo de Wadi Musa, que es el verdadero pueblo donde están los hoteles y donde está el verdadero pueblo, o la parte donde se empieza la ruta. En el año 1830 empiezan las primeras excavaciones arqueológicas para un poco descubrir sobre el tema de este pueblo nabateo, que era un poco desconocido para el mundo occidental. En el año 1985 es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en el año 91 es abierta un poco al turismo, porque durante el siglo XX, finales del siglo XX, sirvió para mucha gente de Wadi Musa que eran beduinos y no les gustaba la vida sedentaria, pues estuvieron viviendo en Petra hasta que, como he dicho, en el año 91 las autoridades jordanas trasladan a muchos de estos beduinos a la ciudad de Wadi Musa, porque es abierta al turismo. Esto es un poco, a resumidas cuentas, la historia de esta ciudad tan mítica. Pero para el que no ha estado en Petra, voy a describir un poco lo que hay, lo más importante. Para acceder a Petra hay un desfiladero llamado SIC, que es 1 kilómetro, 1,2 kilómetros, 1,3 kilómetros. La parte más alta del desfiladero serán unos 150, 160 metros, y cuando pasas este corredor, este desfiladero, en la cual por los laterales hay una serie de conductos que corría el agua, porque, como he dicho, es una zona desértica y los nabateos necesitaban cualquier momento en el cual llovía, porque es una región desértica, como he comentado, y llovía poco, para canalizar ese agua para la supervivencia de la ciudad. Y cuando atraviesas este desfiladero, pues todo el mundo se sobrecoge al ver lo que es el tesoro, el Alcasaner,
que es lo más conocido y lo que todo el mundo quiere ver. Es una fachada de unos 40 metros de alto, excavada en la roca de una pieza con 4 columnas corintias, y hay una zona que le llaman el tesoro porque supuestamente hay una leyenda que ¿cómo se dice? Un rey nabateo presumiblemente guardó un tesoro y por eso es mundialmente conocida. Verdaderamente una tumba, no hay nada dentro, lo más bonito es lo que dices, la fachada, y luego a unos pocos metros de allí hay un anfiteatro que construyeron los romanos, muy bien conservado. Luego hay una parte que hay un castillo que sí está un poco derruido, y luego hay después de una subida de unos 50 minutos de unas escaleras que se puede hacer o andando o alquilando un burro, se sube al Aldeir, el monasterio, que es igual una fachada con 6 columnas, también de estilo dórico, menos reconocido por el público que el Alcasaner, pero también de una como de exquisito trabajo. También fue muy reconocida mundialmente porque en el año 91 el director estadounidense Steven Spielberg rodó la tercera película de la saga de Indiana Jones. Indiana Jones y la última cruzada, y allí todo el mundo reconoce cuando llega, como se dice, Harrison Ford como se dice, y su padre, que llegan allí encontrando como se dice, el Santo Grial, y se encuentran después de enfilar el desfiladero, el tesoro. Entran allí, claro, realmente está todo en un estudio, y hacen toda la secuencia de lo de la búsqueda del Santo Grial. Eh, como digo, reconocida porque filmó allí el director estadounidense, y es mundialmente conocida porque es una de las, además de la maravilla del mundo moderno, es lo más emblemático de Jordania. Y como dijo el personaje del padre de Harrison Ford, bueno, pues seguidme que conozco el camino. Cuando termina la película, allí en el tesoro. Y te digo, yo he tenido la oportunidad de conocerla 2 veces y la gente me pregunta que es un lugar digno de ver, sobre todo el atardecer, porque se convierte con los rayos de sol del atardecer en lo que mundialmente también se es conocida como la ciudad rosácea, y es un lugar maravilloso para andar y disfrutar de un lugar que es único en el mundo. Además recomiendan visitarla de noche. Sí, yo la última vez que fui en el año 2021 no pude visitarla de noche porque, claro, yo estaba en plena pandemia, y como comentó el guía, dije, a ver, no había el espectáculo, porque realmente el espectáculo que puedes contratar allí en el pueblo de Wadi Musa es en el tesoro, y está todo iluminado con velas, y el guía me dijo, es un espectáculo. Pero, por ejemplo, visitarla por la tarde, que normalmente los tours empiezan por la mañana, a las 8 de la mañana, por la tarde tienen unos colores dignos de mencionar. Y luego, por ejemplo, también es reconocible también cuando visitas, hay diferentes puntos de vista en la zona cenital para ver el tesoro, que es también muy, muy recomendable. Pero sobre todo es andar, porque hay muchas tumbas que no son conocidas y que realmente es un disfrute para el turista. Pero al final la ciudad es todo tumbas. Ya. Además, he leído en algún sitio que se cree que el tesoro está en el punto culminante de lo que es la fachada. Incluso intentaron destruirlo para ver si podían coger el tesoro. No recuerdo ahora quiénes fueron, pero sí intentaron destruir la parte superior de lo que es la puerta de entrada, que se cree que está ahí el tesoro. Intentaron destruirlo porque, claro, había esa leyenda de que este rey nabateo había escondido un tesoro, y claro, la gente, también muchos beduinos que vivían, a lo mejor, no sé si eran beduinos, que vivían en una situación económicamente mala, pues intentaron, pues eso, pues intentar destruir esa urna para intentar recoger el tesoro, pero ahí ni nada, es solo una tumba de un gran rey, y como he comentado, está excavada en una sola pieza, y verdaderamente no hay nada dentro. Yo entré en el 2004 y es una
está horadado en la roca y poco más. Lo verdaderamente bonito es la fachada. Ya. Hablando de Jordania, hay una ciudad también muy antigua, Geras o Gerasa, Sí. que es una antigua, la antigua Roma de Jordania. Dice que en aquella época tenía aproximadamente unos 20.000 habitantes. Bueno, en aquella época no, en el siglo III. Y esta ciudad, sus últimos ocupantes fueron los cruzados cristianos en el siglo XII, hasta que se volvió a redescubrir, porque se perdió esta ciudad o se ocultó por el motivo del desierto, las arenas, porque ahora vienen todas las ciudades estas de esta zona que están cubiertas de arena y han desaparecido. Dice que se redescubrió a mediados del siglo XIX por circasianos que estaban huyendo de la invasión rusa. Esto estoy contando como dato curioso la historia de esta ciudad, ¿vale? No, pero Jordania, yo las hago en plan cortito, ¿eh? sí, No me pongo yo. Jordania es Que hablo bastante... mucho. La ubicación donde está en Oriente Medio, han estado diferentes pueblos de la historia, han invadido y Gerasa ha estado en un estado de conservación muy bueno. Y además hay muchas, cuando estuve yo en el 2021, había muchas excavaciones arqueológicas para descubrir muchas zonas que están enterradas por el tema de la arena del desierto. Pero es que te subes a Siria y también hay un montón de ciudades romanas, restos arqueológicos de castillos de los cruzados como el de Cará, que está muy bien conservado. Y luego igual, fortalezas, por ejemplo, hay castillos, los castillos del desierto, que son mundialmente conocidos porque en uno de ellos estuvo Lawrence de Arabia. Estuvo allí pernoctando durante la lucha contra el Imperio Otomano. O sea, que tiene un montón que ver. Ya. Buenas tardes, Antonio. Reactivarlo. Hola, ¿se me escucha ahora? ¿Que no he hecho prueba? Y ahora se te escucha Vale. ya. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos. Ya se ha ido el del gas. Ya se ha ido, sí, que me ha dejado. Bueno, situada en Tracia, donde sopla el viento del norte y sus hijos son los hijos del viento. Cuéntanos sobre Hiperbórea. Si supiera algo concreto lo diría, pero como no les voy a contar todas las teorías que hay en torno a qué diablos es Hiperbórea. Hiperbórea es, mira, podríamos enclavarla al mismo nivel casi de leyenda, mito o cuento fábula que podría tener en la misma antigüedad grecolatina la Atlántida, Lemuria, que aparece un poco después, y otros continentes, ciudades o zonas o regiones, digamos, legendarias o míticas, ¿no? Que no se sabe muy bien si son reales o no. Tal vez la más conocida de todas en la antigüedad sea la Atlántida, que es la que más ríos de tinta ha generado a lo largo de la historia, pero a mí siempre me había llamado mucho la atención la ciudad o la región, porque ya depende un poco, ahora lo veremos, del autor o de que utilicemos como referencia, de Hiperbórea. Como el nombre indica, viene del griego, Borea es el dios boreal, que es el que delimita la región conocida en la antigüedad, y Hiperbórea es más allá de esos límites conocidos. Por lo tanto, lo que nos están describiendo literalmente con ese nombre de Hiperbórea es una región mucho más allá de los límites conocidos por el mundo, en este caso griego. Fueron los griegos realmente los primeros y de los que tenemos constancia y que lo incrustan dentro de su mitología muy, muy amplia y variada del término y de la región de Hiperbórea. Para los griegos, y son muchísimos los autores, porque te diría, bueno, fue Heródoto lo menciona, pero también Tucídides, Polibio. O sea, hay prácticamente, Hiperbórea es un término que, como se incrusta dentro de la mitología griega, por lo tanto, es un tema que acaban recogiendo todos los autores y escritores e historiadores a lo largo de la historia griega, y luego veremos cómo también, evidentemente, toda esa historia griega o toda esa mitología griega se traslada a la cultura romana, y los romanos vuelven a replicar el mismo concepto de Hiperbórea. Para los griegos, y muy resumidamente, ¿qué es Hiperbórea? Pues eso, es una región austral, es decir, fuera de los límites conocidos
para el mundo grecolatino, es decir, vendría a ser el Mediterráneo y zonas un poco pues, de Francia, un poco para arriba, ¿no? Un poco de Alemania, la Tracia que tú mencionabas al principio, ¿no? Y también zonas del norte de África, de Egipto, un poco adentrándonos ya en África. Esa era la zona un poco conocida por parte del mundo griego. Más allá de eso, podemos ubicar prácticamente en cualquier lado la región de Hiperbórea. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, como decía al principio, es un tema que ha sido tan tocado por tantísimos autores durante tantísimos siglos que hay un momento en el que ya se pierde el mito de la leyenda, del cuento, de la fábula o de la posible vinculación. Yo creo que sí que había un elemento de verosimilitud o de realidad en estas historias de Hiperbórea, pero creo que al estar tan manido y al tocarse por tantas personas de maneras tan distintas, acabó generando distintas interpretaciones de lo que era Hiperbórea. Tanto es así que si tomamos como ejemplo las primeras descripciones que se hace de esta región supuesta que existió en la antigüedad, en el más remoto pasado, de cómo van evolucionando esas mismas descripciones, vemos como hay una cosa que es muy natural a casi cualquier estudio antropológico o histórico, que es digamos, como que van inflando continuamente las cualidades de lo que vendría a ser Hiperbórea, ¿no? Empezaríamos con una región austral, en la cual hay una serie de médicos, personas, digamos, con ciertos poderes que ellos valoraban, como augures, chamanes, personas que tenían muchas habilidades con la magia, con la naturaleza, y vemos cómo esas primeras descripciones, que son bastante coherentes, ¿no? Y cerradas en sí mismas, cuando van pasando los años, se van, digamos, edulcorando y haciendo cada vez más bonitas y más míticas o más fantasiosas. También es un momento en el que entra ya la mitología. Ya de repente, los hiperbóreos, que es la gente que habita en Hiperbórea, son personas que son gigantes. Ahí volveríamos a tocar el tema del gigantismo, ¿no? Que es una constante también desde la antigüedad y que luego se retoma también en la época contemporánea, el estudio del gigantismo en la antigüedad. Es gente que vive, muchos lo sitúan no solo en Tracia, hay gente que dice que podrían ser pueblos de Gran Bretaña de alguna manera, o de Irlanda también, otros al norte de Rusia, otros, bueno, hay tantísimas teorías. Una de las más curiosas, por una de las descripciones que sí que es cierto que es constante a lo largo de la historia, es que dicen que el día y la noche había cierto momento a lo largo de su año que se equiparaban, ¿vale? Por lo tanto, esta descripción, que parece casi anecdótica, lo que ha llevado es a muchas personas que han estudiado el tema de Hiperbórea, es a dilucidar que tal vez fuera una región que estaba demasiado en el polo norte como para poder llegar a ese tipo de vinculación meteorológica que solo se puede dar en esas zonas muy del norte, ¿no? Pero claro, eso nos llevaría a interpretarlo como que hubiera habido una sociedad que ellos denominaban demasiado avanzada tecnológicamente, culturalmente, incluso pues como con estructuras de ciudades gigantescas y demás, que hubiera estado prácticamente en el Polo Norte, de lo cual no hay ningún tipo de vestigio o resto arqueológico que conozcamos a día de hoy. Esta población de hiperbóreos, hay muchas, digamos, encuentros o opiniones distintas en torno a ellos, pero lo que venían a decir los griegos es que en cierto momento de la historia sucumbieron en sí mismos por ciertos debacles o catástrofes, digamos, naturales, un poco como los atlantes, y que, bueno, pues acabaron sucumbiendo en sí mismos, ¿no? Y acabó desapareciendo la civilización tal y como la conocían. Este tema de Hiperbórea, que fue una constante en la antigüedad y que fue repetido por cientos de autores, y le daban visos de verosimilitud, y no era un tema para ellos de simple mitología como podemos entenderlo hoy día, fue retomado tanto en la Edad Media por ciertas personas que volvían a tocar el tema de la antigüedad, con los monjes cuando se rescataban los textos platónicos y neoplatónicos, que vuelve a aparecer en ellos, pero sobre todo vuelve a coger un empuje muy fuerte con todo bueno, esto lo hemos hablado en otros programas, con todo el esoterismo que surge en el 18 y sobre todo aquí en el 19, por ejemplo, con la Sociedad Teosófica, con un montón de escritores esotéricos que están vinculados en un origen a la raza aria, que hablamos también en otro programa, y que luego esa idea de esa raza aria original de una Europa primigenia que había sido superpoderosa, gigante y demás, muchas de esas ideas acaban cogiéndola las sociedades esotéricas nazis, ya en el siglo XX, pero estamos hablando de lo mismo. El concepto de hiperbórea
que muchos la llaman la Atlántida, y que se empiezan a mezclar, como siempre, como ocurre en estos temas, en los cuales no hay nada muy claro, se empiezan a mezclar la realidad y la ficción, o se empiezan a mezclar distintas ficciones, que eso ya es lo peor de todo, ¿no? Y es cuando se mezcla y dice, bueno, es que la Atlántida en el fondo era Hiperbórea, Hiperbórea a su vez es Lemuria, Lemuria y los hiperbóreos son los gigantes de no sé qué. Luego entra la teoría de los antiguos astronautas, que también los meten dentro. Entonces, el problema de lo que nos encontramos a día de hoy cuando queremos buscar un poco de qué es Hiperbórea son 20.000 descripciones distintas de un hecho que es real y que es un fenómeno artístico, literario, histórico también, tal como lo entendían los griegos, pero que a día de hoy es muy difícil casi discernir el grano de la paja de lo que había de lo que no. ¿A qué es lo que se agarran las personas que siguen defendiendo que ese continente o esa civilización o ese pueblo de Hiperbórea llegó a existir y que todavía está por descubrir? Pues un poco al clavo que se agarran todos aquellos, por ejemplo, con el tema de Troya, ¿no? Troya hasta que se descubrió por Schliemann, era considerado una ciudad legendaria. La Ilíada y luego la Odisea, cuando hablaban de Troya, consideraban un poco menos que era un mito inventado por parte de los griegos y que esa ciudad nunca había existido y que esa batalla nunca había ocurrido. Bueno, luego se acaba descubriendo que sí, que Troya existió y que por lo tanto ese relato, lejos de, bueno, sí, con cierta ficción seguramente y con cierta mitología en torno a él, pero que sí que hay un pozo de verosimilitud, ¿no? Entonces los que defienden esta teoría es que los griegos de una manera o de otra estaban describiendo una civilización ajena a ellos, ajena a lo que hoy día podríamos conocer, que fue muy importante en la antigüedad, mucho anterior a ellos, y de la cual hubo cierto contacto con ellos. Ahora, ¿qué civilización es esa? Podríamos hablar de los tartesos, como hay tanta gente que habla, podríamos hablar de alguna sociedad de Gran Bretaña, incluso alguna otra civilización o pueblo del norte de Europa, como podrían ser los vikingos, por ejemplo, que también los ha relacionado gente con esas sociedades vikingas y demás, o alguna otra cercana al Polo Norte. Bueno, nos entraremos al el tema del mito polar, ¿no? De Kessel Goldwyn y tantos otros, eso es otro tema. Podría ser, pero a día de hoy lo que se sabe es que es un mito, que es una leyenda grecolatina y que es de las más interesantes y de las más duraderas a lo largo de la historia y, por otro lado, curiosamente, de las menos conocidas a día de hoy. Perdón. ¿Antonio? ¿Sí? Ah, no, perdón, creí que se había cortado la comunicación. No. Es que, o sea, digo porque creo que me estoy extendiendo, tampoco para alargarlo demasiado. No, todavía te quedan como 3 minutos, o sea que... No, bueno, si tenéis alguna pregunta, es muy interesante. A mí siempre me ha parecido curiosa esa relación que tiene con todos los continentes perdidos de la antigüedad, que todos vienen de Grecia y Roma, que copia evidentemente de los griegos toda esta información, toda esta mitología. Pero me ha llamado la atención siempre porque es de los que más referenciados aparecen a lo largo de la historia, mientras que la Atlántida, de la cual yo creo que el concepto que más se ha escrito siempre a lo largo de los siglos, apenas aparece referenciado por Platón y realmente por una copia de Platón que se hace en un párrafo de Platón, Timeo y Critón, ¿no? En cambio, Hiperbórea es que aparece en cientos de escritores. Bueno, y de repente pues parece que se le ha hecho menos caso cuando incluso la descripción que hacen de esa sociedad, de su gente, de su historia, es casi más interesante que la que Platón hace de los atlantes, ¿no? Ya. Bueno, no sé qué será. Curioso, curioso y misterioso, las dos cosas. Bueno, hay una ciudad también legendaria, antigua, que se habla en el Corán y se conoce, y lo voy a decir en español y en castellano, porque, sobre todo para que Héctor no se ría de mí. Y es Irán, pero no Irán con N, sino Irán con M, ¿vale? Irán de los pilares. Y en el Corán se decía que esta ciudad apareció, al encontrarla tenía grandes edificios muy altos y sus habitantes eran llamados Ad. Y cuenta la leyenda que estos se habían apartado de Alá y apareció un profeta, el profeta Hud, y fue enviado por él, por Alá, para que volvieran a obedecerle y le adoraran, ¿no? La gente dijo, pues va a ser que no, que estamos muy bien como estamos y que no vamos a reverenciar ni adorar a nadie.
Y bueno, pues vuelvo a decir que según la leyenda fueron castigados con una tormenta de arena que duró 7 días y 7 noches hasta que desapareció totalmente debajo de ella. Y en 1990 el arqueólogo Nicholas Clapp anunció que había encontrado la antigua ciudad de Ubar. No sé si es Ubar o Ubar, no, creo que es Ubar. Y esta fue identificada por la ciudad que he comentado antes como Irán de los Pilares. Y esto se logró utilizando, que luego hablaré de otra cuando le corresponda a Olga hablar, esto se logró utilizando satélites de detección remota de la NASA, radares de penetración terrestre e incluso la detectó el satélite, el Challenger. Me parece curioso que se estén descubriendo todas estas cosas. Luego hablamos de este tema. Quería hablar de esto porque me parecía curioso que sobre todo lo que pasa es que exactamente habla el Corán sobre esto, pero no dicen exactamente dónde está situada esta ciudad, ¿vale? Bueno, Vilcabamba, es que es difícil de pronunciar. Vilcabamba, sí. Vilcabamba. Yo creo que a todos nos gustaría ir a vivir allí. Iván, ¿tú no crees? Bueno, a ver, pero con nuestras modernidades, ojo. Pero nos gustaría ir a vivir allí. Cuéntanos el secreto de esta ciudad. Bueno, y luego te respondo a la pregunta de si nos gustaría ir a vivir allí o no. Bueno, Vilcabamba, o más conocida como la ciudad perdida de los incas, en quechua significa valle sagrado, pues forma parte de una de esas historias maravillosas que muy poca gente conoce y que la podemos asociar, salvando las distancias, a otro mito, ¿no? Al Dorado, del que ya nos hablará algún compañero más tarde. Bueno, esta ciudad pues ha cautivado y lo sigue haciendo a muchísimos exploradores. Por cierto, exploradores actuales y exploradores actuales españoles, ¿no? Que son muchos los que se van a investigar, a intentar localizar pues esta ciudad perdida. Además, hay que decir que no solamente es una ciudad perdida como muchas otras, sino que es la última ciudad, el último reino donde pervivió la civilización inca como pueblo libre, ¿no? Porque posteriormente, en 1537, pues fue conquistada toda la civilización inca por Francisco Pizarro. Lo que poca gente sabe es que tras la conquista de la ciudad de Vilcabamba, pasó esta ciudad a ser el último bastión de la resistencia inca, por supuesto, contra los conquistadores españoles, y estuvo casi durante 40 años, 35, 40 años, actuando como una guerra de guerrillas, resistencia, en aquellas montañas de Vilcabamba, donde además formaron el nuevo reino que se llamó Neo-Inca, ¿no? Un nuevo reino después de haber muerto, de haber sido conquistado el reino, la civilización inca, pues el nuevo emperador se denominó como el nuevo reino de Neo-Inca. Bueno, los conquistadores españoles, cuando llegaron a Perú, imaginaron que en Vilcabamba los incas habían escondido pues todo su oro y toda la plata que tras la conquista, por supuesto, de Cusco, de Quito, de Cajamarca, pues habían llevado a esta última ciudad. Y la verdad es que no era para menos, por algo que os voy a contar ahora a continuación. Pero los incas, además, los incas siempre habían hecho muchísima ostentación de estas riquezas de oro y plata. Ya sabemos de las minas que tenían, pero bueno, el oro y la plata lo manejaban constantemente. Y en las primeras conquistas españolas, cuando fueron accediendo a las zonas peruanas, pues siempre habían sido agasajados con estas riquezas. De eso Pizarro yo creo que se le ilumina la cabeza y solo piensa ya en clave de oro y en clave de plata, ¿no? Y cuando llegan a estas ciudades, pues lo que quieren encontrar sobre todo es oro y plata, que al fin y al cabo también muchísimas de estas conquistas, de estas exploraciones se hacían para llevar a la corona española parte de ese oro y de esa plata que encontraban. Pero, como suele pasar, tantos lugares y tantas ciudades de América, pues en un momento dado, pues poco a poco
pues va desapareciendo. Se supone, se dice, se cuenta que los españoles finalmente pudieron acceder a esta ciudad y la destruyeron. Nunca se sabe, esto está, las crónicas son ambiguas, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos es que finalmente, si estaba en pie o fue derruida, al final poco a poco la selva peruana pues fue engulléndola. Y aquí es donde nace esa historia que todavía esta ciudad mítica se sigue buscando. Es cierto que la zona que teóricamente puede estar es una zona todavía sin explorar, en una parte alta de su cordillera y de muy difícil acceso. Además, Perú es un país, es normal, es un país todavía pobre, emergente, está mejor que hace muchas décadas, pero no puede mantener, no pueden hacer esas búsquedas sobre estas zonas, ¿no? Pero si ponemos un poquito de contexto a lo que ocurrió, podemos decir que poco antes de llegar los españoles, poco antes de llegar los conquistadores, sobre 1525 muere el gran emperador, uno de los grandes emperadores del pueblo inca, Guayana, ¿vale? Y aquí se inicia justito una guerra civil. Para mí es un culebrón, no voy a contar todo, pero es un culebrón de entre hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, se inicia una guerra civil entre dos hermanos, Huáscar, que estaba en la parte de Cusco, y Atahualpa, que a lo mejor a algunos os suena el nombre de Atahualpa, ¿no? Que estaba en la zona de Quito, que a la vez, fijaros, eran apoyados por otros de los hermanos, ¿no? El heredero legítimo, tras la muerte de su padre, también murió ese mismo año por viruela. Viruela, enfermedad que, por cierto, trajimos los exploradores, los trajimos los conquistadores de España, la trajimos a América y fue una de las grandes plagas que diezmaron a todas estas civilizaciones, sobre todo a la civilización inca. Pero algún día hablaremos de esa otra punto de vista, esa vacuna que llevaron los españoles de la viruela en 1803 en la expedición Balmis, el médico Javier Balmis, y sobre todo una enfermera muy especial que ha dado nombre a algo que ahora mismo nos suena, ¿no? El Hospital Zendal, ¿no? Pues en esa operación, en esa expedición Balmis, que se lleva la vacuna a Asia y a América, pues la enfermera Isabel Zendal tiene a 22 huérfanos que habían cogido porque era la única forma de conservar la vacuna en la transmisión personal de uno a uno. Entonces, durante 15 días iban haciendo esa transmisión de la vacuna en los niños huérfanos porque eran pues, el mejor vector para que llegase a la zona de América sin ningún problema. Bueno, pero eso hablaremos otro día. Bueno, mientras están en la guerra civil, en 1532, pues Atahualpa al final vence a su hermano y se convierte más o menos en el líder, sin ser coronado, eso sí, porque cuando llega la coronación aquí se monta otro jaleo. Pero en ese mismo año que gana o derrota a su hermano, pues llega Pizarro. Pizarro llega a Perú, llega a la zona de Cajamarca, donde teóricamente está Atahualpa, donde descubre que no hay absolutamente riquezas, ¿no? No hay absolutamente nada. Entonces, Pizarro, pues intenta entrar en diálogo con Atahualpa y bajo unas tretas, cada uno querían imponerse al otro, los españoles solo van con unos 300 hombres, los incas van casi con 30.000, pero al final Pizarro, en su destreza y en su genialidad militar, pues derrota a Atahualpa, le captura, eso sí, le deja porque eran polígamos, le deja con sus 3 mujeres allí en Cajamarca y le deja, evidentemente, que siga conduciendo por los asuntos de su gobierno, ¿no? Lo que aprovecha Atahualpa para matar a su hermano, porque tenía miedo que éste se uniese a Pizarro y pues le quitasen del medio. Bueno, pues Atahualpa también muy listo, y fijaros, aquí viene una del por qué los españoles creían que había oro por todas partes. Pues Atahualpa aprovecha el que está preso para ofrecerle, pues en el lugar donde estaba, le ofrece llenar la habitación donde estaba 2 veces de oro, 2 veces de plata y 1 vez de oro, ¿no? Es decir, una habitación más o menos, una casa de unos 70 metros cuadrados, 11 por 7 por 3, pues le dice que si le trae 2 veces la casa de plata y 1 de oro, pues que le deje en libertad. Esto lo acepta Pizarro. Y en 3 meses
tan solo en 3 meses cuentan las crónicas que Atahualpa le lleva 84, más de 84 toneladas de oro y más de 160 toneladas de plata en 3 meses, con lo cual cumple lo que dice, pero en este caso Pizarro no le pone en libertad y le condena a muerte por idolatría, por asesinar a su hermano, por poligamia, por incesto. Bueno, era lo que iban a hacer y sobre todo le asesina también dentro de lo que se dice es por ocultar tesoros y riquezas, porque creían que se habían llevado todas las riquezas de Cajamar y de Cusco, ¿no? Bueno, en 1533 Pizarro salía con otro de los hermanos, todavía en vida, Manco Inca, y entran a Cusco, pero Manco pues se subleva y se refugia en las montañas, en una fortaleza inexpugnable en la selva, ¿no? Y ahí Manco Inca es el que se convierte en el líder de la resistencia y convierte el nuevo reino inca en el nuevo reino de Neo-Inca, ¿no? En Vilcabamba. Y durante, como he dicho antes, unos 35 años, hacen una oposición feroz a todos los españoles, y no solamente en esa zona, sino en muchísimas zonas hacen esa guerra de guerrillas, y hasta que por fin en 1572 los españoles ya hacen pueden acceder y destruyen totalmente esta civilización inca. A partir de ahí, pues se ha buscado por todas partes esta ciudad legendaria. De hecho, Irán Bihar, un explorador estadounidense de la Universidad de Yale, inició esa búsqueda en Perú, y fijaros que descubre en 1911, buscando Vilcabamba, descubre Machu Picchu. Y él, como ve que Machu Picchu sí que forma parte o es lo que él entiende que podría haber sido Vilcabamba, pues defiende esa teoría de Machu Picchu Vilcabamba hasta que muere en 1956. Bueno, luego pues otros exploradores, también estadounidenses, James Savoy, descubre más de 40 ciudades en toda Centroamérica, en Perú, y de acuerdo con las crónicas españolas, ¿no? Pues parece ser que el espíritu de Pampa, que es un complejo arqueológico que existe actualmente, pues puede ser esa ciudad perdida. Pero también se dice que, evidentemente, el acceso, según los cronistas españoles, el acceso a Vilcabamba era imposible hasta con mulas y caballos, con lo cual se echa un poco por tierra que el espíritu de Pampa, este complejo arqueológico, pueda ser la verdadera ciudad legendaria. Y una cosa más, en 2011 se dio a conocer que en ese complejo arqueológico, pues una tumba de un gobernador, pero de un gobernador muy especial, un gobernador de la cultura Huaray, y esto quiere decir que esa ciudad al menos estaba ya allí hace muchísimo tiempo. Otra cosa es que los incas utilizasen esa ciudad y la reconvirtiesen. Bueno, luego se consideró pues otras zonas como Choquequirao, que es la segunda ciudad sagrada, ¿no? Es muy parecida a Machu Picchu por su semejanza. Si veis las fotos estructuralmente y arquitectónicamente, prácticamente es igual que Machu Picchu. Tiene edificios, terrazas de distintos niveles, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora llegamos por último a los dos exploradores españoles, ¿no? Que descubren o que entienden que por esa zona, esa cordillera del Valle del Brán, pues puede estar ubicada pues esta ciudad perdida. Y tenemos a un explorador reciente, un explorador, Santiago del Valle, que bueno, pues en 2012 nos desvela que la ubicación del lugar de esta ciudad está en este Valle de Brán. El problema es que hasta que no se excave en esa zona, pues no se sabrá con seguridad si es o pertenecen esos restos a esa ciudad inca, y se intente pues desalojar toda esa selva que hay alrededor de ella. Y no se puede hacer por un motivo muy importante, porque la zona está controlada por un grupo terrorista, por Sendero Luminoso y por traficantes de cocaína, con lo cual es difícil acceder ahí, porque el gobierno de Perú no tiene el control de muchísimas partes de Perú. Y esto es lo que pasa igual
con otro de los exploradores españoles, Miguel Gutiérrez, que ha hecho ya 5 o 6 exploraciones a Perú, a esa zona del Valle del Brain, de la cordillera más alta de la montaña, y a través de imágenes de satélite, fotografías aéreas, pues ha localizado pues, puntos anómalos, es lo que llama el puntos anómalos, que entendían que podrían existir pues, cierta riqueza arqueológica, vegetación más o menos densa, más o menos vigorosa, cuadrantes extraños. Bueno, lo cierto es que en su última exploración, pues descubrió o halló más de 50 recintos desconocidos hasta entonces y que pueden dar cierta importancia a que en aquella zona sí que estuviese ubicado pues esta ciudad. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que lo han comunicado a las autoridades peruanas, pero estamos en el mismo caso de antes, está muy cerquita de Machu Picchu, a 80 kilómetros, pero la zona está muy controlada por los narcotraficantes, por este grupo terrorista, y el gobierno no puede entrar. Con lo cual, y no puede entrar también por un factor, porque lamentablemente se trafica y se saquea con estos yacimientos y se está traficando por parte de, aparte de estos grupos, están traficando pues con las momias, están traficando con vasijas. Es un modo de supervivencia en uno de los países donde también el poder adquisitivo de las personas es mínimo y hay gente sobreviviendo. Y bueno, pues todavía nos queda pues un largo recorrido para poder saber dónde está pues esta ciudad perdida. Perdón que tenía el micrófono desactivado. Hay un misterio que te lo he preguntado al principio y nos gustaría, con las comodidades que tenemos aquí, irnos a vivir allí, ¿no? Con las comodidades que tenemos, a ver si solo ves el lugar, ¿no? En medio de la selva, pues eso es maravilloso, pero si tenemos que convivir con narcotraficantes, con explotaciones de hoja de coca, con todo esto, bueno, pues yo creo que se nos quita un poquito las ganas, porque uno de los mayores problemas que hay allí es la delincuencia, es los exploradores estos españoles que han ido, uno de los grandes problemas que tenían es el enfrentarse a todas esas personas y no saber si en algún enfrentamiento iban a salir mal parados, con lo cual en nuestra situación, sí, pero también con nuestro, entre comillas, pues nuestra forma seguridad, efectivamente. Hombre, claro, comodidad y seguridad. Pero el misterio es que los habitantes de Vilcabamba son muy longevos. Ese es el misterio, ¿no? Por eso digo que nos gustaría a lo mejor ir a vivir allí, porque allí se vive mucho más. Sí, bueno, sí, Vilcabamba, los habitantes de Vilcabamba son longevos, pero esta es otra Vilcabamba, esta es una Vilcabamba ecuatoriana, que tienen nombres parecidos, pero no son iguales. Pero sí, también hay esos tipos de misterios. O sea, la vida en la naturaleza, yo creo que cuando hay unas mínimas de seguridad, una mínima de higiene, pues yo creo que favorece a las personas, ¿no? Pero no sabía lo del misterio de esta ciudad, porque tenías que haberme especificado. Es la Vilcabamba de... peruana, la peruana. La peruana, no la de ecuatoriana. Efectivamente. Efectivamente. Antes se me ha olvidado hacer un comentario sobre la ciudad que he comentado, Irán de los Pilares, que está considerada como la Atlántida de las Arenas y además también considerada por el Corán como la Sodoma o Gomorra del Antiguo Testamento nuestro. Y está supuestamente en la península arábiga. Eso sí que acabo de verlo, que se me había olvidado ver ese... Pero fíjate, Blanca, la gran paradoja de aquí que hay, no se han encontrado tantas riquezas como esperaban los españoles, pero si en 3 meses Atahualpa fue capaz de traer casi 300 toneladas de oro y plata, pues ¿qué no habrá escondido por algunas zonas de esos lugares? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Le dicen que lo devolvamos, ¿no? Todo lo que se llevaron. Mira, yo no me creo todo,
no me creo todo lo que cuentan y bueno, lo dejamos ahí porque a saber lo que se trajeron los españoles, lo que dejaron los españoles y todas las historias. Bueno, eso va a ser otro programa, pero ni fuimos una monja de la caridad, ni tampoco la leyenda negra que surgió. Exactamente. Porque eso también y además, por los ingleses. Además, contada por un inglés mohoso, como yo digo. ¿Vale? Bueno, no ofendamos a posibles oyentes ingleses porque la vamos a liar. Bueno, sí, con el programa. hablamos de la leyenda negra, la hablamos en otro programa. Pero vamos, que nos va a contar la historia de España un inglés, precisamente. ¿Vale? En fin, me voy a callar porque sinceramente no les tengo mucha simpatía. Se nota, ¿no? Creo que se nota un poco. Bueno, de Ecuador, porque yo pensaba que era Ecuador, pero ahora es Perú, pues ahora pasamos otra vez a Perú, a su ciudad de oro, a esa búsqueda incesante, ¿no? de la ciudad de oro, El Dorado. Víctor, cuéntanos. Pues sí, yo sobre todo la ciudad de la que voy a hablar, del Dorado, lo más llamativo de este lugar es que es una ciudad que nadie la ha visto nunca, pero que muchas personas, por una leyenda que contaré también ahora, lo que han hecho ha sido, a lo largo de los años, sobre todo en aquella época de los conquistadores, 1532, 1534, etcétera, ir a buscar una ciudad porque pensaban que estaba completamente hecha de oro. Y lo que tenemos que saber sobre esta ciudad es que está basada sobre todo en una leyenda que fue la que le contaron en su día a los indígenas, a los españoles, que dice que un cacique pues tenía una mujer que un día fue sorprendida en adulterio y pues el cacique, enfadado, lo que hizo es condenarla a ir con unos chipsas que iban detrás de ella cantando todos los males que ella había hecho. Y entonces ella, cansada de esta situación, de que fuera todo el mundo insultándola, faltándola al respeto, etcétera, pues lo que hizo irse con su hija a una laguna y ahí murieron ahogados los dos. Y el cacique, pues ya una vez arrepentido, lo que hizo fue acercarse a sus consejeros, que le dijeron que su mujer aún vivía en el fondo del lago, que además vivía en un palacio, que ahí empieza ya la leyenda, y que para salvarla todos los años tenía que lanzar oro al lago. Y entonces, pues el cacique, que según la leyenda se creyó esto, cada año iba cubierto de polvo de oro al lago, y en el centro del lago pues lanzaba grandes cantidades de oro y de piedras preciosas. Seguidamente, se bañaba él, y claro, evidentemente al meterse él en el agua, pues lo que hacía ese polvo de oro caerse al fondo del lago. Y entonces esta leyenda se conoce realmente la leyenda como del indio dorado, y que fue escuchada por muchos exploradores, tanto españoles como portugueses también, porque, a ver, lo que tenemos que tener claro, hay muchas teorías sobre dónde pueda estar el dorado. Pues nos vamos desde que pueda estar por Perú, otros dicen que está en Colombia, otros dicen que está en Ecuador, o sea, digamos, quiero compararlo con algo un poco más mundano, entre comillas, por decirlo así de una manera. Por ejemplo, la leyenda urbana de la chica de la curva. Hay muchas carreteras, muchos lugares donde se dice que se aparece. Pues en este caso es algo bastante similar, porque dicen que unos dicen que pues, la ciudad del Dorado puede estar en esta laguna, otros comentan que puede estar en esta otra, y al final, pues lo que es, nadie realmente la ha visto, nadie sabe dónde está realmente. Hay indicios, pero claro, cada país, sobre todo en Sudamérica, tiene su teoría de dónde pueda estar este lugar. Y entonces el pueblo, a ver si me sale el nombre, Vizca, hacía un ritual, como el que hemos dicho, cuando sus jefes morían. O sea, ellos también de algún modo escuchaban esta leyenda, etcétera,
y pues lo mismo, al jefe al morir, como hacían los antiguos egipcios, le colmaban en oro, le colmaban en todo y pues le tiraban como dice, a la laguna con todo el oro, en este caso. Y estas fueron las leyendas que hicieron que los españoles, por lo que iban escuchando de los distintos indígenas, pero principalmente en este caso, los que más se dedicaron a explorar esto fueron los españoles, aunque también hubo alguna expedición de portugueses, pero sobre todo los españoles, claro, iban oyendo y lo que querían, aparte de traer el cristianismo, traer las distintas formas a Sudamérica, pues lo que deseaban, evidentemente tontos no eran, querían llenarse el bolsillo. Y claro, como le veían a la gente tan convencida, pues hicieron varias expediciones, voy a hablar de algunas de ellas, de las que yo creo que son las más importantes, que fueron la primera que se realizó, fue la que realizó Gonzalo Jiménez de Quesada, que en 1534 llegó a una llanura en la que el pueblo que vio en ese pueblo que había muchos adornos de oro. Y aquí fue donde él conoció personalmente la leyenda. Sin embargo, él por distintas razones, por seguir conquistando hasta 1569, no fue a ir a buscar la ciudad del Dorado y finalmente pues fracasó porque se quedó como estaba. El siguiente fue Hernández Pérez de Quesada, hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada, o sea, su hermano, que este además fue más listo que su hermano y empezó la búsqueda en 1540, llegando incluso, que esto es lo que más me llama la atención, a drenar un lago, porque estaba totalmente convencido de que la ciudad estaba ahí. En este lago, pues, claro, probablemente por los rituales que hacían las tribus de ahí, pues sí llegó a encontrar pequeñas piezas de oro en el fondo de lo que hubiera drenado, que vamos, no quiero imaginarme ni la situación en el momento, en aquellos años, drenando un lago, pero al final realmente no era lo que él había ido a buscar. El tercero, la tercera expedición que fue la de Sebastián de Benalzar, perdón, que fue quien bautizó además el lugar como El Dorado. O sea, este fue ya el que dio realmente el nombre El Dorado. Este fue junto al anterior, junto a Jiménez de Quesada, fundando, mientras iba buscando El Dorado, varias ciudades que hicieron que el Imperio Español floreciese. Pero debido a todo lo que estaba pasando, guerras, etcétera, pues terminó cansándose y lo dejó. Otro aquí, el cuarto que entra aquí en escena es Gonzalo Pizarro, que además era hermano de Francisco Pizarro, que ya ha hablado antes Iván de él un poco, que tras escuchar la leyenda se lanzó de lleno a la búsqueda del Dorado. Pero las dificultades, porque se estaban quedando sin comida, se estaban quedando sin bebidas, sin nada, hicieron pues que tuviera que volver a Quito a por suministros y dividiendo esta expedición. En esta expedición además iba con él Orellana, que fue el que además bautizó el Amazonas en honor a la leyenda griega de las mujeres amazonas, las guerreras. Y también estuvo buscando el Dorado, pero como los anteriores y como todos realmente, fracasó. Y el último, que también era uno de los exploradores, que fue, digamos, el que más empeñado estuvo, que estuvo en esta expedición, fue Antonio de Virrio, que era un explorador miembro que aseguraba conocer la ubicación exacta de dónde estaba el Dorado. Pero al final se quedó con las manos vacías, no logró encontrar nada, volvió 2 o 3 veces más a donde él pensaba que estaba, pero al final, con las mismas, ahí se quedó. Y realmente, como he dicho antes, lo que sabemos del Dorado realmente es algo de una ciudad que realmente nadie asegura haber visto. También supongo en aquel entonces pues tomarían el pelo a los españoles como quisieran, simplemente a lo mejor para despistarles de otras
de otras cosas. Y realmente sobre El Dorado, pues finalmente lo único que se puede decir que tiempo después hay gente que a día de hoy sigue creyendo, hay gente que por donde supone cree que pudo estar, va con detectores de metal para ver, pero nadie pues ha se pueden conseguido encontrar nada. encontrar con cualquier cosa con los detectores de metal, pero vamos, creo que El Dorado es totalmente, desde mi punto de vista, ficticio, una leyenda y bueno, a todos nos ha gustado ir de aventura y encontrar, y si encontramos oro, pues mejor. Pero vamos, creo que es eso. Pero bueno, era bonito, ¿no? También en su día pensaban que era bonito en su día y que pensaban ellos, y murió muchísima gente además intentando encontrar El Dorado, muchísima gente, muchísimas cosas pasaron, que al final, bueno, finalmente fue una pérdida de tiempo. Ya, es igual que la fiebre del oro en Estados Unidos, es igual que ¿dónde está el oro de España? ¿Quién lo sabe dónde está el oro de España? Bueno, es otro misterio. Lo del tema del oro. Héctor, islas, porque tú estás hablando de islas. Además, Bueno, no. hay una isla en particular que tiene unos cuantos nombres distintos. Es que se relaciona bastante con un montón Bueno, de pues islas y ciudades cuéntanos sobre perdidas. la isla Antilla y Atlán. Vale. Voy a contar, pero antes me voy a ir un poquito a lo que ha comentado Víctor, porque comentando un poco al hilo, estás diciendo tú que dónde está el oro y demás. Pues bueno, mucho oro de España está en el fondo del mar, Matarilerile, básicamente. Bueno, no quiero hablar, es que eso es otro programa. No había abierto el melón. Claro. Estar está. Y leyenda o no, como dice Víctor, detrás de muchas tierras y de muchas de estas leyendas, ha ido mucha gente a perder el tiempo, a explorar, a morir o a X, porque aquí se me puede contar también ha habido exploraciones, ¿no? O sea, no son simplemente una leyenda sin más, es que hay gente que en el pasado ha perdido tiempo en buscar si esto era verdad o no, o buscar tras la leyenda. Ojo, ver, que posiblemente la leyenda se originase a partir de algo real. Perder el tiempo, escucha, desde mi punto de vista, perder el tiempo no. Ellos han creído en eso, han ido a tener una aventura, a intentar, lógicamente, a ver, la codicia y también la codicia, ¿de acuerdo? Bueno, sí, pero yo estoy en lo que ha dicho ahora mismo, como dice Manolo García, nunca el tiempo es perdido. Nunca el tiempo es perdido. Exacto. Bueno, cuéntanos. Bueno, sin desviarme mucho de la conversación. Voy a intentar ser un puro breve porque es que detrás, incluso de cada uno de los temas que hemos comentado hoy, es que podemos hacer un programa entero, básicamente. O sea, se puede hacer un programa entero de lo que ha comentado David de Petra y de todo lo que hay alrededor. Se puede hacer un programa entero de Hiperbórea, se puede hacer un programa entero del Dorado y se puede hacer un programa entero de lo que ha comentado Iván y lo que va a comentar Olga. Con lo cual, voy a intentar ser breve para dejarle tiempo a Olga, porque si no, voy a tener problemas y no quiero problemas con la gente. Entonces, y si no me has llamado la atención, que no sé qué si es, pero bueno, me he enfrentado yo con las dos justo. El caso es que sea como sea, si tardo más del tiempo, voy a enfrentarme con las dos mujeres del programa y no quiero lío. Pues imagínate. Entonces, voy a intentar ser un poquito breve y voy a empezar por la más moderna, ¿vale? Porque, como has dicho, pues os propuse un poco hablar de Antilia y de Aslan, que, bueno, quizá mucha gente no lo conozca, pero son, y al igual que, y muy relacionadas más con ellas, al igual que la isla de San Mondón, que era Atlántida, pues tierras o zonas fantasmas. La primera se considera básicamente Antilia una isla fantasma. Pero es una isla fantasma que duró poco o duró básicamente el siglo XV, porque el siglo XVI siguió viendo referencias a esta isla, pero ya eran menos y según se fue avanzando en la exploración a través de ciertas rutas, pues fue desapareciendo. O sea, se vio que no había nada ahí entre medias. Pero sí que durante mucho tiempo formó parte no solo del imaginario colectivo, desde el punto de vista de la navegación, de las leyendas, sino de los propios mapas, porque lo podemos encontrar en varios mapas. Y además, particularmente interesó mucho a Portugal y a España, porque sobre todo a Portugal. De hecho, fue Portugal quien envió expediciones conocidas a buscar dónde estaba ese lugar. La isla de Antilia o Antilla, que también se le conoce como la isla de las 7 ciudades,
la isla de las 7 ciudades en portugués. Dice, bueno, hay, por supuesto, aquí la leyenda se pierde un poco el origen y no podemos analizar en 10 minutos la leyenda íntegra, el origen íntegro de una leyenda, ¿no? Pero bueno, básicamente dicen que las primeras referencias hacen, o las referencias más antiguas hacen referencia, a su vez, a una leyenda ibérica, una leyenda de España del 714, siglo VIII, que lo que decía es, y ojo, porque esto yo lo voy a bailar un poquito con otra leyenda que también es curiosa y que quizás estén relacionadas, no lo sé. Se dice que buscando ir de los conquistadores musulmanes, cuando empezó la conquista de España, en el 714 más o menos, pues varios obispos visigodos se embarcaron en barcos con 4 años y navegaron hacia el Océano Atlántico para desembarcar en la isla de Antilia, donde se fundaron 7 asentamientos, por eso lo de las 7 ciudades. Y la primera aparición así seria es una carta, un mapa, una carta de navegación, más que carta de navegación, mapa del año 1424. Pero posiblemente esto ya venía rezándose a la leyenda durante mucho tiempo. Estamos hablando de 1424, donde no había una extensa navegación en el Océano Atlántico. O sea, a partir de 1492, que ya todo el mundo se aventuró, quizás un poco antes, pero eso hila con otra leyenda de los años perdidos de Colón, que es otro programa. Pero llevaba un tiempo desde esta carta que se fue incluyendo en prácticamente todos los mapas de principios del siglo XV y mediados, incluso casi finales. De hecho, incluso el mapa de Virreis está. O sea, para que nos hagamos una idea de lo curioso de todo esto. Sin extender mucho más, las historias de este tipo de islas en el Océano Atlántico están muy correlacionadas. Podemos ver cómo esta isla, que además muchos aventuran a decir que el origen etimológico posiblemente esté en la Atlántida, y de alguna manera, porque ¿dónde se situaba la Atlántica? Más allá de las columnas de Hércules, bueno, ahí un poco en el Atlántico o no, o a lo mejor en Tartesos, no sabemos todavía, ¿no? Dónde se situaba a día de hoy, si es que realmente o decía algo real o decía algo, una leyenda más. Que eso es otro programa, que vamos a hablar un poco y nos podemos aventurar 1000 años más en todo esto. Entonces, todas estas leyendas de islas, de Samondón, de San Bendán, de Antilia, islas que están en algún lugar, no se sabe muy bien en dónde, que se sitúan o al norte o al sur o en otro lado del Atlántico. De hecho, esta misma isla se situó posteriormente más al norte, hubo revisiones, también hay unas leyendas en un mapa muy conocido que es el de Johannes Reed, que dice que esa isla fue encontrada primero por portugueses, pero cuando se busca no se puede encontrar y la sitúa como un poco, diría azarosamente, porque como se puede encontrar, tampoco puedes situarla muy bien, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es, probablemente obedezca a leyendas más antiguas y ahí podemos ir a situar si en efecto hubo una Atlántida que se hundió o no, decía Tartesos, que es otra historia, incluso geológicamente podríamos encontrar nociones o no voy a decir demostraciones, pero indicios de que pudo haber una referencia real que con el paso de los años, como todo, pues se engrandecería hacia leyendas, digamos, pues curiosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, había una hipótesis de una isla, ¿vale? Que además se asocia con Antilia, que estaba frente a Thule, que parece una referencia a Islandia. Entonces, hay un montón de historias que posiblemente nos perdamos en todo lo que hay de conceptos, pero que sí que probablemente obedezcan a algo real, pero con el paso de los años, evidentemente, ante el misterio de no encontrarlo, pues de alguna manera, pues es normal que el ser humano se vaya inventando cosas. Y ahí está un poco el detalle de digamos, de esta
isla perdida de Antilia, a la que se lanzaron por parte de Portugal sobre todo, pues un par de expediciones al menos, que una fue con Alfonso V de Portugal, que en el año 1475, un poquito antes de la conquista de América, ¿no? Iniciar la conquista de América. Y otro con Juan II, al cargo de Fernando Manolme, que era un personaje que estaba en Azores, bueno, pues también le pillaba un poco entre comillas cerca, ¿no? Entonces, esta leyenda, yo la doy como inconclusa, no se ha encontrado nunca, pero es que posiblemente sí se haya encontrado, pero no sepamos a qué se refería exactamente. Entonces, bueno, aquí está un poco la leyenda de Antilia. Y para ser muy bien, Aslan, si esta leyenda de Antilia pertenece al siglo XV, básicamente, porque el siglo XVI empieza ya un poco a degenerar y a dejarse de alguna manera de referenciarse, la leyenda de Aslan obedece a algo más antiguo. Más antiguo, entre comillas, ¿no? Porque Antilia, bueno, nos dicen que el origen está en 714. Bueno, habría que saber realmente cuándo se inició la leyenda, ¿no? Cuándo se inició la leyenda, pero en mapas está en el siglo XV, básicamente. Entonces, no puedo decir con exactitud cuándo se origina, creo que no se puede saber exactamente en qué punto se empieza a decir lo de que fue en tiempos de la Reconquista cuando se inició, o de la conquista musulmana cuando se inició, ¿no? Pero bueno, pero esto obedecería, digamos, al plano de Europa, ¿no? Es una leyenda que se origina en Europa clarísimamente. La leyenda de Aslan es una leyenda que podemos encontrar orígenes en el México, en México, en el pueblo mexica, que fue, digamos, el que habló de este sitio mítico porque se les contaba a los exploradores que provenían de aztecas, ¿no? Y que Aslan solía identificarla con una especie de isla que consideraban que podía existir. De hecho, fue muy divulgada por Fray Diego de Durán, 1581. Son historias posteriores, pero evidentemente, digamos que el origen del testimonio podemos contemplarlo como algo previo a la conquista o a la llegada de los españoles a México, ¿no? Y es curioso porque este lugar, este Aslan, que en el nahuatl significa lugar de las garzas, que abundan las garzas, tuvo mucha importancia durante mucho tiempo desde un punto de vista casi, digamos, testimonial de una aventura digamos, casi testimonial de lo que podía haber más allá y, de hecho, alentó a los españoles a iniciar conquistas hacia lo que es el suroeste de los Estados Unidos. Y, de hecho, como veremos, incluso en Estados Unidos tiene importancia esta leyenda de Aslan, aunque no sea muy conocida aquí, ¿no? Esta leyenda hablaba de una especie de paraíso, Edén, bueno, en la que no había enfermedades, que existía en un norte lejano. Curiosamente, estas leyendas, que también hay abundantes fuentes que en principio se consideran confiables, de ciertos mexicas, también historiadores como Cristóbal de Castillo, etcétera, parece que agrupan o coinciden en que más allá de la ciudad de Jalisco, ciudad de Jalisco, no estado de Jalisco, están en el estado inmediatamente al norte de lo que es el día del estado de Jalisco, pero se llama así la ciudad de Jalisco, ¿vale? Entonces, dicen que posiblemente esté un poquito más al norte o estuviese situada un poquito más al norte de esa ciudad en un lugar cercano a lo que es hoy en día Nuevo México. Es curioso porque si vamos un poquito a todas las descripciones que hacen los nativos, a diferentes historiadores de la época, a Nuño de Guzmán también durante las expediciones que realizó, pues vemos que coinciden en bastantes cosas y parece ser que hacían referencia a un lugar real, entre comillas. Es curioso que también que no se hace referencia de la misma manera, porque algunos se relatan que era un lugar ideal, ¿no? Una especie de Edén, y en otros, sin embargo, pues se dice que era un lugar en el que había mucha tiranía,
etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso. Y es curioso también que la leyenda dice que también, y esto hila un poco en el origen de la propia leyenda de Aslan, aunque testimonios posteriores nos hablen del Edén o del no Edén, el origen de la leyenda nos habla de que la tiranía de unos pueblos aztecas obligaron a salir a alguna gente, a los mexitín, no quiero pronunciarlo mucho porque no sé mucho la pronunciación preinca o premaya o demás de la zona, ¿no? Pero bueno, la tiranía de unos pueblos pues obligaron a salir a otra gente de su territorio y seguidos en una especie de exilio, muy parecido a otros exilios que vamos a ver, con una figura de un dios, de Huitzilopochtli, huyen hacia ese lugar mítico, ¿no? Hacia Atlan o hacia el norte, hacia un sitio que podía salvarles o podía acogerles de una manera diferente, y además lo hacen durante 200 años. Lo de los judíos de 40 años, aquí al lado, es una mera anécdota, evidentemente, respecto a lo que era esta huida de 200 años de estas tribus, ¿no? Sin entender mucho más, básicamente lo que relata la historia de Nahuatl es que estas serie de tribus que vivían en Chimok, ¿vale? Que también, fijaros, 7 tribus. En la Antilia eran 7 ciudades que fundan. Veis un poquito de relaciones a nivel también incluso de el origen, ¿no? O de conexiones, ¿no? Que puede haber, porque como digo, todas estas islas, al fin y al cabo, o leyendas pueden estar conexas, incluso aunque esta es anterior a la conquista, ¿no? En principio. Pero no, a lo mejor no anterior a que llegase gente de Europa. Pero bueno, dicen que estas tribus que vivían en 7 cuevas, ciudades 7 cuevas, pero bueno, entendedme el paralelismo, pues abandonaron las cuevas y se establecieron cerca de Aslan. En diversos códices aparecen referencias a todo esto y algunos dicen que la migración tuvo lugar hacia el mayo del año 1064, en otros dicen que hacia enero. Bueno, aquí hay controversia, pero sí que hay, digamos, la leyenda, una de las versiones dice que el viaje tomó 200 años y que una vez se asentaron, pues pasaron en tiempo en una capital, cerca de Toyán, se fueron, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí está un poco el origen de la leyenda. No me voy a entrar mucho más porque ya me estoy comiendo el tiempo, estoy viendo. Ya te has comido el tiempo del todo. Pues ya está. Básicamente, ¿a qué me voy? Como final, que posiblemente este Aslan sea una referencia al Tenochtitlán que originó la Ciudad de México. Pero bueno, evidentemente, con los pasos años y las inventivas, pues hubo mucho cambio y posiblemente obedezca a esto. Pero es curioso que los chicanos, hace unos años, iniciaron un movimiento en los años 60 y en los 80, en el cual, no te desesperes, Blanca, porque termino ya con esta frase, en el cual se hacían eco. Me voy a dejar más tiempo, no me voy a dejar más tiempo. Bueno, que se hacían eco de que posiblemente obedeciera a todos los territorios de Antiguo México, California, etcétera, etcétera, Utah, que ahora están en posesión de Estados Unidos, que fuesen Aslan. Y de alguna manera sirvió como un reclamo hacia esas tierras, incluso han formado un nuevo reino, etcétera. Y con eso te dejo, porque ya no Vale, no, yo te he dejado más tiempo, Héctor, te he dejado más tiempo. Lo sé, pero dime algo porque si no, no me entero. No, pero es que te estoy poniendo mensajes y no te enteras. No, si no me dices algo, Blanca, si no me dices algo hablado, yo no me entero. Bueno, pues ya, bueno. Olga. Y eso pasa en el radio siempre. Ya, vale, no te preocupes, que lo sé para la próxima. Vale. Fijaros que he querido ser comedida y porque luego me dice que soy una dictadora, ¿eh? O sea que No, pero Héctor tiempo. Y no me hace caso, pero no te preocupes. Héctor tiempo. No te preocupes. Olga, a ver,
la ciudad blanca, descubierta por la tecnología, y además al rescate, ¿no?, de estas ciudades legendarias. Cuéntanos el dios mono. Bueno, empiezo parafraseando un poco por hacer el colofón del programa, ¿no? Pues un poco lo que hemos contado desde tiempos sobre todo porque hemos hablado de diferentes ciudades que vienen de leyendas mesoamericanas, ¿no? Entonces, bueno, pues decir un poco que desde tiempos de lo que para mí es la colonización española de Mesoamérica, los mitos sobre ciudades legendarias que contenían pues grandiosas riquezas, ¿no?, han inspirado numerosas expediciones y aventuras a través de la vasta y tupida vegetación de las selvas tropicales, ¿no?, y de los serpenteantes ríos que las atraviesan, y además pues acechados por peligrosos reptiles y animales salvajes, al más puro estilo de una película de Indiana Jones, también mencionado antes por David, ¿no? Muchos de estos valientes exploradores nunca regresaron, como decíamos antes, ¿no?, para confirmar si habían dado o no con las míticas ciudades. Otros sí que volvían y además lo hacían portando piezas originales que decían haber obtenido de lugares increíbles. Y sí, hasta hace bien poco, la tecnología disponible para realizar tales hazañas pues era muy limitada. Se tardaban largos años en lograr pequeños descubrimientos que apenas alcanzaban a vislumbrar pues una victoria, ¿no? Pero durante la última década, sobre todo, la incorporación de los avances tecnológicos aplicados a la topografía y en la tecnología aérea y espacial, pues han contribuido a dar un empujón de gigante a la hora de descubrir yacimientos arqueológicos ocultos por la densidad de las arboledas y hasta enterrados bajo siglos de tierra y maleza. Hoy yo os traigo lo que comentabas, ¿no, Blanca? Una leyenda sobre una misteriosa ciudad perdida ubicada en una de las pocas zonas de la Tierra que están aún por explorar. En la zona de la Mosquitia, que es una imponente extensión de espesa selva tropical, la más grande de Centroamérica, y está situada entre Honduras y Nicaragua. Cuenta la leyenda que en tiempos precolombinos en aquella zona existía una ciudad de brillantes muros de piedra blanca e incalculables riquezas. Esta ciudad estaba habitada por una civilización que hasta hoy es desconocida. En tiempos del colonizador Hernán Cortés, durante los años de sometimiento de los indígenas y en su afán por conquistar terrenos y tesoros, los españoles se interesaron por las historias que los diferentes moradores nativos contaban sobre el esplendor de esta legendaria ciudad, que decían que había sido erigida por los mismísimos dioses y estaba protegida por una maldición. Hablaban sobre ciudades y pueblos de riqueza extrema, tal y como Hernán Cortés le trasladó al rey de España y como también le hizo el obispo de Trujillo, Cristóbal de Pedraza, que se hacía llamar el protector de los indios por su interés en conocer a los nativos para hacerlos su paisano, y quien manifestó por carta al rey que había estado visitando una ciudad indígena muy extraña cuyos edificios eran totalmente blancos y estaba situada al oriente de Comayagua. Bueno, los chivas, los pech, los tahuacas y los misquitos, que son los probables herederos de esta misteriosa civilización, hablan de un lugar de blancura resplandeciente al cual se acudía para rendir culto y practicar rituales en honor al dios mono, también conocido como Sisimite a día de hoy, que estaría representado, según ellos, en una inmensa estatua que al parecer se encontraría ahora mismo hundida en la tierra. Ellos hacían referencia a una estructura central o una casa blanca que bien pudo ser un lugar de refugio para los nativos que se querían ocultar de los españoles, o también un lugar místico similar al paraíso del que se decía nadie regresaba después de entrar. Es decir, allí sí que se cuenta en época de la conquista que había indígenas que acudían a esta legendaria ciudad y nunca se volvía a saber de ellos. Cuentan además que la ciudad fue abandonada por sus moradores porque los dioses, muy enfadados, lanzaron una maldición con terribles enfermedades que desfiguraban a las personas.
hay que recordar que los españoles, tal y como ha comentado antes Iván, trajeron enfermedades terribles como la viruela y como la peste, desconocidas por los nativos en ese entonces, ¿no? De hecho, una curiosidad, en el año 2012 varios miembros de un equipo de investigación que acudieron a explorar la zona se contagiaron de leishmaniasis mientras exploraban el área. Y esta enfermedad, que es transmitida por la picadura de un mosquito, tiene una característica, es que si no se trata, desfigura el rostro, ¿no? Entonces no sería una maldición, sería un mosquito. Bueno, han sido muchos los aventureros que han intentado hallar esta mítica y misteriosa ciudad, la mayoría sin éxito, o al menos con logros parciales. Por ejemplo, pues Jesús Aguilar Paz, que era un químico y cartógrafo, en el año 1915 y hasta el 33 recorrió el país entero a lomos de una mula con el objetivo de trazar un mapa completo de Honduras. Y en este mapa él marcó una zona donde intuía que se podía ubicar la Ciudad Blanca. Para ello, pues se entrevistó con miembros de las tribus tahuacas, misquitas y pets, quienes le dieron ciertos detalles, ¿no?, de su ubicación. Lamentablemente no la encontró y ahí quedó el mapa con una gran interrogación. En 1927, por ejemplo, el piloto Charles Lindbergh afirmó que pudo observar con claridad las ruinas de la Ciudad Blanca mientras sobrevolaba Honduras. Pero quien verdaderamente popularizó el misterio de la Ciudad Blanca, promoviendo multitud de investigaciones posteriores, fue Theodore Morden, un polifacético periodista y aventurero, quien en 1939 organizó una expedición con el apoyo del Museo Nacional de los Indígenas Americanos, que ahora es parte del Instituto Smithsoniano, importantísimo, y que tras 5 largos meses internado en la selva, pues publicó un artículo relatando su aventura y sus descubrimientos. Y fue muy popular porque aseguró haber localizado la ciudad del dios mono, haber visto pirámides y extrañas estatuas pues con forma de animales, sobre todo en monos, y entre ellas la de un gran mono, como se referían los pets, que le habían contado que en la ciudad existía un pasillo flanqueado por estatuas de monos y jaguares que conducía a una gran escalinata, y que esta escalinata debía estar coronada por una gran estatua del dios mono que en este momento debía estar enterrada en el suelo, ¿no?, por la maleza. Morden no quiso revelar la ubicación exacta de la mítica ciudad por miedo a posibles saqueos, porque, bueno, pues tal y como ha comentado Iván también, es una zona de muy difícil acceso, pero también pues precisamente por la falta de presencia de las autoridades, pues es una zona en la que es fácil bueno, pues que se inmiscuyan personas no gratas. Y entonces Morde prometió volver para realizar excavaciones. No obstante, no pudo hacerlo nunca porque falleció repentinamente en extrañas circunstancias, por lo que se llevó el secreto a la tumba y además alimentó la leyenda de la maldición de la Ciudad Blanca. Y, como os digo, se sucedieron diversas exploraciones sin éxito, hasta que por fin en el año 2012 el escritor Douglas Preston y su equipo introdujeron una importantísima innovación, que fue el uso de la tecnología LIDAR acoplada a un avión para mapear el suelo de la jungla de la Mosquitia. El LIDAR, siglas de Light Detection and Ranging, es un escáner que sondea la zona y es capaz de trazar un mapa del suelo, incluso a través de la densa selva, delineando cualquier elemento que pudiera estar presente. Así fue como por fin se dio con la legendaria ciudad perdida, o al menos con una de ellas. ¿Por qué? Porque el mapeo reveló pruebas de arquitectura civil y ceremonial. Además, se observaron restos de gigantescos movimientos de tierra realizados por mano humana, por el hombre, canales de riego, embalses, montículos de casas, y así fue como la Ciudad Blanca o Ciudad Perdida del Dios Mono pasó de ser un mito, una leyenda fantástica, a convertirse en una realidad. Es que no me puedo imaginar la sensación que debieron vivir los miembros del equipo al confirmar las imágenes del LIDAR, ¿no? Más adelante, los documentalistas Steve Elkins y Bill Benson con National Geographic continuaron explorando la región con grandes éxitos. De hecho, lo han popularizado mucho a partir del año 2015, y después Doug Preston
publicó en el año 2017 un libro que lo popularizó aún más. Y bueno, pues hay que decir que gracias a esta tecnología no solo se ha descubierto una ciudad perdida en la región, que puede ser o no la mítica Ciudad Blanca, sino que se han descubierto multitud de asentamientos y estructuras y se cree que podría haber albergado más de 60.000 casas, palacios, caminos, todos ellos engullidos por la vegetación con el paso de los años, por lo que en la actualidad esta región se ha constituido como uno de los centros de estudio arqueológicos más importantes del mundo. Se ha encontrado infinidad de objetos que datan de entre el 1000 y 1400 después de Cristo. Hay esculturas, todas con representaciones zoomorfas, fragmentos, sillas ceremoniales, recipientes tallados y decorados con figuras de serpientes, buitres, hay muchos buitres, y otros animales, sobresaliendo una figurilla tallada que es mitad hombre, mitad jaguar, que probablemente hacía referencia a un chamán y en cuyo honor esta zona donde concretamente se encontró esta estatuilla pues se conoce como Ciudad Jaguar. Además de restos arqueológicos, la región está tan inexplorada que posee una inconmensurable riqueza de flora y fauna, habiéndose descubierto una grandísima variedad de especies animales hasta ahora desconocidas y otras que se consideraban extintas. En fin, más allá de la leyenda sobre si existió la mítica Ciudad Blanca, si fueron varios asentamientos o si se veneraba a un dios mono, lo fascinante de esta historia es, sin duda, descubrir el mito de una civilización de gran esplendor que desapareció por completo de manera misteriosa, sobre la cual no sabemos absolutamente nada, ni siquiera su nombre. Una civilización que levantó pirámides, que talló bellos y detallados útiles, esculturas, que convivió con una fauna salvaje en la parte más ruda de la selva hondureña, para desaparecer un día engullidos por la tierra, tal y como se encuentra la blanca piedra caliza bajo la tupida maleza. Pues la verdad es que muy interesante, ¿eh? La Ciudad Blanca, he leído sobre ella y la verdad es que me ha gustado mucho el tema. Bueno, chicos, pues hemos llegado al final del programa. Hoy no hay ruegos, ni preguntas, ni nada, porque es muy tarde. Como siempre, nos hemos adentrado en la historia real, en las leyendas y el misterio, y volveremos la semana que viene con un nuevo e interesante tema. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, compañeros. Y por último, una recomendación: si pueden visitar Petra, no les va a decepcionar. Pues nada, invítanos y lo visitamos todos. No te preocupes. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, oyentes. Y hasta la próxima semana. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Nos vemos la próxima semana. Olga, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, oyentes. Espero que hayáis disfrutado y hasta la próxima. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a todos y nos vemos la próxima semana. Espero que sí, que nos veamos la próxima semana. Bueno, pues si deseáis dejar algún mensaje podéis escribir al siguiente correo: misteriosonair@gmail.com o por WhatsApp al 696-865-228. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas tardes y muchas gracias por escucharnos.